todos. Muchísimas gracias por estar aquí en nuestra casa. Y qué gusto cuando uno empieza a vivir estas experiencias de la visita de los amigos que viven fuera del país, ¿no? Es como una suerte es un cruce como entre turismo cultural que empiezan porque es reconectarse si tienes mucho tiempo fuera de Venezuela con cosas que han cambiado y otras que permanecen igual, pero también es el descubrimiento como experiencias nuevas. Y no hay nada más chévere que ser como un espacio de encuentro para estas personas que regresan, ¿no? Este año ha sido en especial un año muy especial, valga la redundancia, para la Poeteca, porque hemos recibido a muchos amigos, hemos recibido muchas visitas que recorren nuevamente la ciudad y que vienen también a conocer un espacio como el de la Poeteca. Para la mayoría de los que han venido en este año 2023, la Poeteca no existía en sus vidas. Entonces es parte digamos, el aporte que uno trata también de generar, que la Poeteca sea, pensando en el título de un libro de Alejandro Zambra, una forma de volver a casa, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer con todos los que habitamos también aquí, por supuesto, pero también especial para los que están fuera, que se sientan bienvenidos. Y por eso es un enorme gusto pues, tener a Leonora Requena aquí entre nosotros. Leer un resumen curricular, una biografía de Leonora, yo lo estuve leyendo hoy y no tenía sentido en términos, bueno, estudió en la UCAP, letras, tiene tantos libros, participó en estos festivales, ha ganado estos premios, vive en Buenos Aires desde hace 6 años, somos primos, ese tipo de cosas. Todos nosotros lo sabemos y lo conocemos, ¿no? Aquí, el día de hoy, vamos a escuchar a Leonora leer sus últimas producciones que no han llegado acá, pero también la idea es poder conversar con ella, ¿no? Iniciar una conversación ahorita aquí en este salón y luego pues continuarla afuera con un vaso de vino. Es como uno ponerse al día nuevamente, no solamente porque... También. Yo ya te traigo la otra. Sí. Tráela. Es poder conversar con ella y saber también en qué anda en términos poéticos, en qué anda en términos de experiencia. No es lo mismo preguntarle a cualquier persona, mira, ¿qué más? ¿En qué anda? Que preguntárselo a un poeta, ¿no? Tú le preguntas a un poeta, mira, ¿qué más? ¿En qué anda? Bueno, eso es que sentarse, sacar la botella, sacar otra y empezar a escuchar su lectura, su interpretación de la vida, de la existencia, de tantas cosas a partir del lenguaje, ¿no? La idea de hoy es dejar esa pregunta. Leonora, ¿cómo estás? ¿En qué andas? Y uno tira el micrófono y ella entonces empieza a responder. Okay. Bienvenida, Leonora, qué gusto que estés aquí. Y bueno, ya sabes que la Poeteca es tu casa, viste que es chévere. Y antes de que te vayas puedes volver otro día en que no esté poco de gente y seguimos conversando. Excelente, Ricardo. Bueno, primero muchísimas gracias por acercarse. Tenía muchas expectativas de este viaje y entre ellas venir acá, conocer a la Poeteca físicamente porque sí creo que yo he sido una especie de satélite de la Poeteca de algún modo en Buenos Aires a través de las conexiones vía online y también
de lo que he recibido de las ediciones. Muchos de los jóvenes que han sido talleristas míos han participado en el taller en el concurso, han sido premiados, y eso me ha llenado de mucha emoción. Por ejemplo, acá está Javier, a quien lo acompaña en el proceso de edición de su primer libro. Por eso, siempre trabajando con la poética de manera, bueno, como muy cercana, porque además tanto Mario, Jacqueline y Ricardo son personas que, bueno, que estuvieron muy cerca de mí antes de irme, y de toda la vida también. Aquí es mi amiga de hace tanto tiempo, Ricardo, y bueno, siempre me he sentido parte de este lugar y me encanta este lugar, es espectacular. O sea, de verdad, yo creo que Buenos Aires no tiene un espacio así dedicado a la poesía tan honestamente, tan enteramente. Así que los felicito. Larga vida a la poeteca. Amén. Sí, bueno, esa pregunta en qué han dado. Escribir, bueno, escribir es la mochila que uno carga encima todo el tiempo, ¿no? Y por fortuna, es una manera de estar, traducir en palabras, ¿no? Lo de adentro y lo de afuera, en paralelo siempre o en conjunto. Yo no soy de mucho publicar, de verdad, por múltiples razones, porque me encaleto los libros, los guardo, los edito y reedito, pruebo en los concursos, y bueno, y las ediciones se dan cuando les toca, simplemente cuando tocó el momento, o porque pegó un concurso, que o menos, o porque salieron. Y generalmente, o sea, yo he tenido una postura bastante paciente al respecto. O sea, internamente la escritura siempre está y justamente está moviéndose y editándose. Entonces, el libro es como el momento circunstancial en que cuaja, pues, un periodo, un momento, y que cristaliza, pues, en un libro. En ese tenor, o sea, mi idea es leer cosas que he estado escribiendo en estos últimos tiempos, cosas que también venían escribiéndose desde antes de irme, pero que finalmente se editaron estando ya después del 2017. Y me doy cuenta, bueno, que los libros siempre van adelantándose, los poemas van adelantándose y lanzándose al futuro, son como proyectiles, y no me gusta la palabra proyectil, pues, vamos a decir que piedras hacia el futuro. Y bueno, cuando llega el momento de la edición ya está muy lejos de uno. Pero hay un libro en particular que yo estuve trabajando mucho justamente antes de mi partida, se llamó Textos por Fuera, y que fue editado finalmente en una edición virtual por Taller Blanco en el año, ¿cuándo? Fue antes de la pandemia, ese libro. Ese libro antes fue trabajado como escritura fuera de la página, en espacios virtuales, en blogs alternativos, y luego su mismo carácter me ponía a mí en una circunstancia de no verlo dentro justamente del libro,
sobre todo de mi escritura. O sea, eran especies de paratextos que iban dándose a la par de la escritura que yo estaba haciendo, vamos a decir, que de manera más formal o racional. Y eran textos que muchas veces, frases sueltas que torpedeaban de algún modo mis propios lugares de enunciación cómodos o seguros o decían otras cosas. Y esos textos fueron armándose en otro lugar y fueron, vamos a decir que cobijados bajo esa palabra, textos por fuera, fueron grabados en un momento porque tampoco les encontraba espacio concreto, o sea, me revelaba yo a que fuesen editados. Bueno, pero luego estando en Argentina me preguntó Néstor Mendoza si tenía un libro para editar y bueno, le di ese. Y me pareció coherente que fuese una edición que fuera virtual, o sea que finalmente de alguna manera todavía seguía estando fuera del ámbito del libro tradicional. Era un libro que por sus características podía entonces descargarse en cualquier parte y eso me encantaba. Libro que casi nunca leo. Bueno, porque creo no lo consigo fácil de leer para mí. Y ya una vez editado el libro, Guillermo Parra, que es un traductor, escritor venezolano que vive en Nueva York, no, en Nueva York no, estoy viviendo ahorita en Florida, propuso el libro ante una editorial en Nueva York que es de traducciones, Ugly Duckling Press, que él concursó con ese libro y ganó ese año el premio de ser editado como parte del programa de ellos, ¿no? Entonces, bueno, ese libro finalmente entonces fue otra vez editado, pero ya de manera física, pero traducido. Entonces, de alguna manera, otra vez el texto vuelve a salirse de su ámbito, vamos a decir, tradicional y bueno, pasa a ser traducido. Y bueno, quería empezar porque eran unos textos de ese libro que para mí representaban la imposibilidad de encontrar espacio, lugar de escritura. O sea, el lugar del poema donde está. Voy a leer algunos textos de allí. Es una edición muy bella, de la cual solamente tengo un ejemplar todavía porque no me han llegado los demás. Bueno, por razones difíciles, que las cosas lleguen a la Argentina. al otro lado. Sí. Que salgan de aquí. Sí. A lo mejor acá, sé que hay gente que lo ha pedido acá y ha llegado acá. Pero yo no me he atrevido a que me lo manden por correo porque allá hay como políticas de protección, no sé, parece que pueden quedarse ahí en la aduana. Entonces, bueno, este libro tiene textos que yo ya he leído acá. Textos, vamos a decir, que forman parte de otra, justamente otro espacio, ¿no? Y textos breves. Yo creo que voy a leer algunos de los breves, como si se tratase de un solo poema. Y haré pausas, que son las pausas que son los puntos. Textos por fuera. Debes acercar la oreja a la oreja, a la oreja. Son trabajos sordos. Mientras cercas y amordazas, también cantas. No te desesperes. Donde te creíste a salvo, también duele. Escribe fuerte y claro ahora que nadie va a leerte. Al margen, ¿qué dejarías por fuera si el terror ya tiene nidos confortables? Se queda uno callado todo el día.
todo el día se queda callado uno. En vano error del dulce engaño espero. Con la cobija hasta el cuello construyo hermosos monumentos de palabras. Estás cerca de la poesía aunque le temas o abundes. Solo duplico frases apuntadas en mi libreta. He decidido no escribir poemas. Escriba desde otra silla, por favor, más lejos del llanto, del trueno, del deseo. Los codos sobre la mesa, sin máscaras, sin miedo. Juguemos a las escondidas en el descampado, sin árboles, sin noche, sin recodo, solo las palabras por guarida. Nastalio de Lionesti, dame tu amor, lo necesito. Al alba saldré a cazar ciervos. No repares en contusas trampas, son tontas las liebres, a veces escapan. Salto de un amago a otro, mendigo panes y planes de huida. Se hace de noche, ¿quién lo diría? Una migaja al día. Esto se agrava, la ebriedad me dura poco y ahora vienes con tus panales de miel en la boca. Es interesante precisar estos encuentros. La serpiente aguarda, el sapo se resigna. A veces solo se nos concede ver oliveros. Y sí, quien hace palabras hace olvido. Me abstraigo y garabateo. Las formas, piensan las formas. Borra esto. Para salir, hacer silencio. El olvido es una peste asintomática, sin fábula, salubre. Bueno, son textos muy raros. Sí, bueno, fuera y en un momento extraño en el que a veces uno entra en unos pozos extraños donde no está muy clara la escritura, ¿no? Es una escritura a tientas, una escritura que no tiene da mucha certeza en torno a ella, ¿no? Pero esos textos están allí. Estuve en un estado anímico muy liminal, ¿no? Y como decía, que también estos procesos de edición vienen dados, marcados por cosas, bueno, generalmente externas, circunstanciales. Se planteó la posibilidad de una ida a un encuentro de poesía en Bolivia hace pocos meses, en Santa Cruz de la Sierra. Y bueno, yo no tenía libros, no tengo libros, todavía no tengo, porque salió pero no tengo, nunca tengo libros para entregar. Y conversándolo con Blanca Streponi, quien es mi gran amiga de Buenos Aires, y tenemos un vínculo, bueno, de amistad muy estrecho. Hablaba de esto, no tengo libros, Blanca, difícil las ediciones, no. Ella me dice, bueno, ¿y por qué no hacemos una editorial? Bueno, me está diciendo además Blanca, que tiene toda la experiencia editorial del mundo, sabe, pero y su hija había estado estudiando edición en Buenos Aires,
Y nos miramos y bueno, sí, ¿por qué no? Para editarnos. y editar a los que están acá y a los que no. No, estoy hablando en términos, pero sí fue más o menos así. Tuvimos varios encuentros, varias conversaciones. Silda Cordoliani también andaba en Caracas pendiente y dijimos sí, vamos a hacer un pequeño fondo editorial, vamos, una editorial a la manera de las editoriales independientes en Argentina, que tienen una larga tradición de ediciones artesanales, ediciones autogestionadas. Y bueno, y de verdad era una garantía eso, que estén estas dos señoras de la edición allí, con tanto saber y tanto conocimiento, y ellas conforman el comité editorial, junto con Luba Casta, que es la directora, y la presidenta es la perrita de Blanca, Yuri. Y bueno, la editorial va a publicar libros de autores consagrados que gentilmente nos han cedido sus textos para publicar. Son ediciones pequeñas, tipo chapbooks, pequeñitas, plaquettes, no más de 38 páginas. Y junto a esas ediciones van a seguir y están saliendo libros de autores emergentes que están en Buenos Aires o que no. Y hicimos bajo demanda. Tendríamos una sorpresa por ahí de maestro, ¿no? Piedad Monet nos dio un texto también breve que en algún momento fue editado como libro junto con ilustraciones de una artista. Nunca había salido como libro solo. Sacamos el librito de Piedad. Publicamos también ensayos. En este momento, bueno, uno que se ha vendido mucho en Argentina sobre Cancerbero, son 7 textos en torno a Cancerbero, escritos por Carlos Ávila, es maravilloso texto. Bueno, el Cancerbero ahorita, y el Cancerbero es muy famoso en Argentina. Entonces, de verdad que ha estado, o sea, con esa la rompió la editorial como primer ejemplar, porque de verdad. Y bueno, tenemos otro texto por acá editado, que es uno de Leonardo Alfonso Marista, que es compañero seguramente de muchos de ustedes en los talleres, y parte de mi grupete también de poetas con los que nos reunimos los sábados en algunos cafés en Buenos Aires. Y bueno, y mi librito, que junté para ese momento. Bueno, me di cuenta que eran textos que estado escribiendo, sí, en Buenos Aires, y que bueno, que tocan el tema del irse, del partir, de la inmigración. Textos sueltos que habían estado publicados en revistas y otros no. Y bueno, los junté y se editaron, y ahí están. Entonces, de este librito voy a leer algunos. El poema es el gato que bebe su leche en un cuenco. Se limpia el bigote enroscado en la silla, medita un reducto, las lame despacio, murmura absolutos, ideas cernidas, serrallos de adentro. El poema es un grano de arena en el fondo de un bolso, un trazo tecleado en la vieja Olivetti, un verso de Whitman, un libro extraviado, la vida mirada, toda ciencia traduciendo. La flor desterrada, la amante memoria, moroso tugurio recién descubierto. La vida que fluye en sus tercos denuedos.
morar y callar, amar sin sosiego, lo justo diciendo. Claro, este texto no, es un texto viejo, un texto que encontré por ahí armando un libro. Y bueno, y le di la oportunidad ahí. Todas las casas, cualquiera de ellas, la que no es, la que sería, la que creí tener, la que no era, la que tuvimos, la que dejamos, todas las que alguna vez fueron la casa. Porque si de partir se trata, de hacer zanjas, de zafar, de hacer aguas, de hacer cuentas, de hacer torbas, mudas, confesiones, sería mejor dejarlo todo para el rato de las abluciones, de las tenias en la tripa, de las truchas palabrejas. Se mareó la disciplina, se rindió en una cuneta, se fundó contra las cuerdas. La memoria la trastienda, no hay destino, no hay deslengua, no hay reproche, solo entuerto. Material de reciclaje, dale y dale, puertas medio abiertas y maletas, muchas cajas, trapos viejos, trapos sucios, libros favoritos y otros en disputa, con dedicatorias dobles, repetidos, incunables, ya no importa, ya no escuecen, ya fibrilan, abran paso, venga, otro lugar, otra escalera, porque siempre habrá otra puerta, otro pasillo, otra materia en altos sueños, 3 cajones que llenar y muchas perchas, otra casa sin planteos, otras noches y sus días, canturrear, apalabrar, a reorganizar, lo que una vez en la otra casa o en ninguna se fundó, se discurrió, y si hubo amor de aquel que dicen cuando cantan, cuando escriben bajo colchas estampadas, ese amor que se revuelca en los pantanos, atajándose y ahogándose, ¿acaso habrá que reinventarlo? O tal vez no, un evermore, o por si acaso, por si salta, por si asoma. Hay que ponerle nueva funda a los colchones, prender velas, quemar mirra, desentar. Una casa es una casa, es una casa, hasta que toque ya partir a otro lugar, quién sabe a dónde. Claro, el libro va junto con otros textos más breves, como con otra respiración. Te sacan, te sales, te vas. Y lo que digas sobre eso será incómodo, torpe, inadecuado. Tampoco tendrás lugar en ningún lado. Eres como un jarrón chino del dolor. Partir es andar. Escindir algo de aquello otro que queda, partir en 2, en 4, en muchas partes. Partir es quedarse en ese espacio en falta que dejamos, en los lugares que poblamos, donde hicimos una marca, y en esa huella también quedó lo roto. Partir es partirse, quebrarse, repartir lo desmembrado en un juego de cantos rodados a golpes de intemperie. Las palabras van mutando y adquiriendo un nuevo rostro, llenándose y vaciándose en la medida en que el tiempo va cerniéndolas. Yo partí hace años, parto ahora en el presente, partir un origen, un renacimiento, una expulsión, una acogida, un llanto nuevo, otra alegría, parto de todo, parto de cero. Sigue la vida. Me comieron la lengua los ratones. Me entramparon en el pecho su silencio. Me limaron las vocales, se llevaron mis lamentos, se enfundaron las memorias, orinaron los legajos, borronearon los versitos. Merendaron sobre cartas, sobres, aspavientos. Se cagaron en la caja de pañuelos, carcomieron los olvidos,
devoraron las tristezas y satisfechos, se fugaron por los caños, se mudaron, emigraron, copularon y se fueron. Han dejado el fuerte hedor del abandono. Ya no queda nada tierno que roer. Soy letra muerta. ¿Cuánto más voy a leer de acá? Hay textos que forman parte como de diarios. ...6 de febrero, Arenales. Distractores para el día, distractores para el habla hacia adentro, las redes y el país lejano e instalado en cada minuto. ¿Y qué otra cosa puede hacerse? Ceder a la angustia de estar más angustiada, creer encontrar calma en los distractores. Los que parten son cobardes, los que huyen son cobardes, los que callan, los que gritan son cobardes, los que esperan son cobardes, los que extrañan, los que olvidan, los que emprenden son cobardes, los que temen, los que dejan, los que imploran son cobardes, los que cambian son cobardes, los que ríen, los que aguardan, los que lloran, los que olvidan son cobardes. Los que no aman y se aman, los que parten y nos parten, son cobardes. Bueno, hasta aquí, para ver, 2 cortitos para terminar esto. Alguien de aquí o de allá, de cualquier parte, parte y se desprende del anzuelo. ¿Qué sabes de ti? Vos sos tú. ¿Quién sos? Soy nadie. Partir es andar. Sí. Bueno, no sé, ya llevo un rato leyendo. Nada, solo comentar de las cosas que he estado, bueno, como rondando como formas alternativas de escritura. Creo que siempre son formas alternativas para mí. La escritura siempre está como en unos bordes allí que no controlo mucho, pero en las épocas de pandemia y post-pandemia, pues la pandemia alargada y extendida, la escritura se fue por espacios muy oníricos y de algún modo entré en contacto con, bueno, y la conciencia, con el surrealismo, que nunca me había llamado la atención como movimiento estético, pero bueno, a partir de una mirada, una exposición muy importante que se montó en el Malva, por cierto, curada por Gabriela Rangel en el momento que dirigió el Malva, sobre psicoanálisis y arte en Argentina. Y a recorrer esa exposición y ver el contraste entre justamente la tradición psicoanalítica en Argentina y por otra parte cómo los artistas dieron cuenta de ese fenómeno y de todo lo que influyó el psicoanálisis en Argentina desde mediados, ni siquiera mediados del siglo pasado, antes de los primeros no sé, investigaciones de la escuela psicoanalítica y su relación con el surrealismo y la lectura del surrealismo por parte de Aldo Pellegrini, traducciones. Bueno, comencé como a internarme pues en esos momentos en que todos hacíamos cursos a distancia. Hice yo varios en torno al psicoanálisis y a
al surrealismo, con Victoria Citlot, por ejemplo. Lo cierto es que bueno, vi que mi escritura comenzó a trabajar en otros registros y a conciencia asumí como una manera de escritura. No podía dormir, pues tenía un insomnio enorme, entonces a las 3 de la mañana establecí como unas rutinas de escritura en el celular, en los cuadernos de notas, de manera casi semiautomática. Entonces, de esas escrituras que no toqué, hace no tanto los pude transcribir y los dejé así en papel. Entonces se llaman semiautomáticos. Entonces voy a leer algunos, pero ninguneo. Sibilina, si responde por flanqueos, apaciguada noche que ya escapó, se hizo colado matinal, dulce guarapo, ven, a mistera sacrificial, llameando todo magma, todo trago, ven, ya no hay estancos donde abrevar, solo algunos pozos medio turbios, donde beben pajaritos. Afuera hay un frío expectante, soborno de las horas para hacer gas almohadón, rellano, sueño a destajo. Disney. Ruido, 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 qué sombra, sauce, sombra, no. Entorno bordeo, los límites circunstanciales. Raro el terco dolor que sin moneda, sin frontera, no me deja, no me suelta, no me zafa. Ciego, ciego, cerdo es el temblor. Sí, lerdo, lento, lacerante, sigue, continuo, insiste en su taladro. Vete, 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 ya no estoy. Salvaguarda. Climaterio calmo. Clausurada la clavija, anda libre, liebre por los pastos cerosos, y en la bisagra se detiene hasta casi culminar la íngrima madrugada. Arrecia, afila los colmillos, zarpa lenta lumbre, azafranado, espuelece el candor. Ya las campanitas suenan y trinos tenues en el parque. Aliviese, dese perdones. Déselos a ella también, duérmase así, no más. Así va. Bueno, esa ha sido la escritura de estos tiempos. Traté de hacer algún diario de viaje, pero imposible. Entonces ha sido tan intenso que vendrá después, me imagino que después vendrá. Por allí anotaba yo en estos días una palabra que creo que va a ser punto de partida. Creo que sigo sin encontrar espacio de lugar, y el único lugar posible es como la página de notas del teléfono. Leudar es la palabra. Me encanta eso. Entonces, bueno, déjalo que leude. Hay que dejarlo que leude. Muchísimas gracias, de verdad, por estar acá. Me impresionan tantas caras, amigas y queridas y admiradas. Muchísimas gracias a los grandes poetas que me acompañan hoy. Muchas gracias y a todos los amigos, de verdad. Muy lindo. Si alguien tiene una pregunta. Nadie se cree que Bueno, El Billy. Ajá, adelante. sí, si quieren, no sé. Bueno, L. Bueno, yo quiero decir algo. Te voy a echar un poco de flores. Disculpa. Sí. No, yo te echaría a ti Pero- también, Pamela, por favor. No, pero es algo que estaba hablando con Kira,
que me llama mucho la atención de tu figura, y es que tú eres poeta, pero también eres como muy conocida por ser como la profesora de muchos poetas jóvenes, por muchos años. Sí, es como raro. Es como tú Pensé. tienes como, digamos que no todo, yo he hecho muchos talleres de poesía, pero no todos los talleres de poesía, como que no sé, me han llevado como a los lugares que me has llevado tu parte también, como que tienes esa visión de confiar por primera vez en alguien que de repente, o sea, por lo menos el primer recital que yo hice en mi vida fue Gracias de Leonardo Requena. Y me encontré a un amigo que es uno de mis mejores amigos ahorita, que se llama Sorian, que tenemos un taller juntos aquí en la Poeteca, y cuando estábamos hablando me dice, no, es que una de las cosas por las que yo escribo poesía es Leonardo Requena, y somos de distintas generaciones, y no sé, me parece como interesante como que por qué tienes como esa fijación con los poetas jóvenes y por qué tienes tantos años. No sé, o sea, digamos en el sentido de que yo siento que tienes algo, pues como que conectas diferente. Y no sé, cuando te leo, cuando te oigo, siento que también hay como una frescura también en lo que escribes, pues como que te das permiso para experimentar. No sé si tenga algo que ver también con el tema de que das clases a muchos jóvenes. O sea, quería que hablaras de eso, pues si quieres. Sí, muchas gracias. No, de nada. Gracias, bueno. No, Yo no hallaba qué hacer, de verdad. Yo siempre he dado clases estudié letras y comencé a dar clases en bachillerato que eran obstinantes. y muy... O sea, de verdad no era buena profesora. Porque, sí. O sea, me costaba mucho. Porque era... Pero bueno, un día Fedosi, senta ella, y dice, no, pero tienes que dar talleres de poesía, o sea, lo que te gusta, a gente que quiere escribir, pues. Y él fue el que me animó a dar esos primeros talleres de poesía. En ICREA, ¿no? En el ICREA, por eso. Y bueno, a partir de ahí comencé como, bueno, sí, esto me gusta porque además había como un espacio de mucho respeto y de mucho interés y además de una relación muy horizontal porque yo a la medida que voy dando las clases también voy nutriéndome yo mucho y no son clases, son encuentros de lectura y eso es lo que me ha permitido vivir un poquito decentemente en Buenos Aires en este momento, dar clases de ese estilo, a nivel como grupal también, pero también individual, no sé, como espacios allí de acompañar a alguien en un proceso creativo que es tan interesante y esos espacios creativos, no solamente en el área de la literatura, también artistas que, bueno, que de pronto les interesa la escritura, la poesía o necesitan articular una voz o de pronto encontrar la voz como un material más para trabajar en su obra y de verdad funciona, no siempre, pero casi siempre se da allí una conexión, pero es una conexión que yo también, en la que yo también participo, pues. Y es todo un placer, o sea, de verdad que es un trabajo muy chévere, o sea, finalmente conseguir algo que además se vincula con lo que me gusta, que es ir leyendo y bueno, y voy compartiendo las lecturas. Pero yo creo que eso es lo que hacemos los que damos los talleres. Tal vez son encuentros, no talleres. Son encuentros, sí, son encuentros y son espacios, sobre todo, que se abren. Y son espacios que, bueno, que son físicos, sí. Yo tengo vamos a decir que hablemos de talleristas, pero no son espacios, pero también a nivel virtual, aquí hay alumnos que estoy conociendo, pero yo siento que las conozco, que somos muy íntimas porque realmente llegamos a momentos de un espacio enorme allí, de mucha concentración y compromiso
con esto. O sea, la poesía no se puede enseñar, pero sí se puede compartir y acompañar, pues. Compartir. Bueno, gracias. Te voy a preguntar, Sí. para que tú ver si lo puedes desarrollar. Yo siempre he pensado que la experiencia de la migración o del exilio es una experiencia muy paradójica, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, un emigrante tiene como, o sea, sus referencias más concretas no las tiene enfrente. O sea, no están con, o sea, forman parte o tienden a convertirse en una suerte de imaginario. O sea, la realidad también tiende a convertirse, o sea, a no ser tan real, ¿no? O sea, porque estás en un lugar donde quizás no quieras estar o no quisiste estar, sino ahí ese imaginario que cerca al inmigrante, tanto en sus anhelos de realidad como en su vida presente, que no terminas por aceptar, ¿no? Sí, bueno, Y luego regresas y no regresas al lugar también. real también, ¿no? O sea, también, o sea, entras en un espacio Sí, laberíntico y muy imaginario, ¿no? sí, se pierde, se trastoca, ¿no? Hay un Se trastocamiento. trastoca la relación con el mundo, ¿no? Con la Con el realidad. espacio y con el tiempo Con también. el tiempo, sí. Hay algo allí que de alguna manera se desconecta, Sí. corta, pero bueno, también te deja una burbuja que en el caso, por ejemplo, de la escritura, yo siento en parte favorable, porque me ha puesto en un lugar de absorber como más palabras, por ejemplo, más modos de nombrar, como que justamente como esa realidad es una realidad que está descubriéndose constantemente y ocultándose y buscando referente allá, y ese desprenderse del nombre de la palabra, del nombre de la cosa para nombrarla de otra manera, genera otras maneras de hablar, por lo menos en mi caso. Sí. O sea, yo pude sumergirme, pienso, en estos textos semiautomáticos con una libertad enorme de poder agarrar cualquier palabra que estuviera en ese no lugar, que era el saberme en un espacio que no era mío, donde soy una extranjera, ¿no? Soy extranjera todo el tiempo, entonces la palabra de la extranjera no importa que no se entienda también, ¿no? Y me quitó un poco la conexión con cierta responsabilidad que tenía con respecto al texto. O sea, el texto es así como una acción mucho más irresponsable ahora, porque no tengo a quién rendirlo, a qué realidad dar cuenta, de qué realidad dar cuenta, sino la que codifico día a día. Interesante. Bueno, esto lo estoy elaborando. Pero creo que va por ahí. Podrías seguir. Sí. Sí, bueno, no sé. Sí, había un texto acá, uno de los últimos, que era algo que escribí para un primer evento que me invitaron allá a leer. Y es un textico en prosa. Tanta insistencia en descolocar al texto, en hacerlo imposible de lugar. Y los poemas ya se adelantaban a mostrarme este nuevo trecho que me ha puesto a inventar un espacio nuevo donde escribir.
ando con los ojos muy abiertos a los días y sus noches, descubro y recuerdo al mismo tiempo. Busco en cada fruto la reminiscencia del probado en algún lugar de mi niñez. El tiempo se columpia en la cuerda floja y la apuesta al futuro es literal. Pretendo hacerme un lugar en una ciudad que a ratos me muestra su furia, me desprecia por mis modos, por mi acento y luego me saca a bailar. Soy una extranjera finalmente. Lo indecible me será dado solamente a través del lenguaje. El poema me espera. Sé que adentro de mí siempre me espera. Entonces, ya regresar sigue siendo una suerte de extravío. Sí, Siempre. sí, yo creo que una vez que uno parte, o sea, rompe de alguna manera, pero bueno, no sé, no sabría, todavía estoy como en el tránsito, ¿no? Pero el tránsito de alguna manera siempre es extravío, ¿no? Es como el concierto. Leonor, que yo pienso, bueno, oyéndote hablar, ¿no? Un poco lo que dijo Igor, es bien interesante, un poco lo que dijo Igor y lo que está preguntando él, que es que el regreso ya no es un regreso. Es decir, bueno, por supuesto, son experiencias personales, no pueden generalizar, pero a partir de un cierto momento, ser extranjero o estar aquí, de alguna manera, ya se están acercando, se acercan. No sé si es una cuestión, me imagino que tiene que ver con la personalidad de cada quien, no necesariamente con el tiempo o la calidad del tiempo, pero sí me parece interesante que pueda pasar, no necesariamente, puede ser un poco agobiante, pero también se le puede sacar provecho a eso. Un poco ese sitio donde tú te encuentras, como tú dijiste, ¿no? Tu sitio realmente es la pantalla. Ese es tu preferencia, porque es como tu último reducto. Pero ya el regreso para acá, ya para terminar, bueno, es la experiencia que yo también he vivido, Claro. sí, lo siento así. No es realmente un regreso, porque ya el regreso es como inubicable. No se sabe dónde está eso. Sí, bueno, por supuesto, cada singularidad, ¿no? Ah, Pero sí hay algo de eso. Yo no sabía que iba a ser tan fuerte, que iba a ser tan dramático como corte, como situación de paso. Bueno. Y aquí hay mucha gente que vivió mucho tiempo afuera, Shakira, por ejemplo, que vivió tanto afuera, y me imagino que es un estado, pues. Sí, sí, no estaba. Y cuando regresas, o sea, yo por lo menos tardé quizás unos 3 años, porque luego volví a ir, me regresaba, y en esos 3 años, pues también era como ubicarme constantemente, o sea, llegar después de 10 años y que todos mis referentes, amigos, o sea, unos estaban, pero otros se habían ido, se habían desaparecido, se habían muerto, qué sé yo, y volver a ubicarme en un medio que ya no me pertenecía, con otros actores, por decirlo así. Pero también creo que uno como poeta siempre tiene una extranjería, o sea, uno siempre está extranjero, o sea, independientemente de que no te vayas, estás extranjero de muchas cosas de la vida y del resto de la gente, ¿no? Y cuando cambia tu paisaje geográfico, que ancla tanto, y regresas a él. Bueno, yo encontré en eso, justamente en la cosa física, digamos, el asidero para volver a como anclarme, ¿no? Pero uno se ancla después, otra vez, o sea, lleva tiempo, te liberas de muchas cosas también, pero te vuelves a anclar a otras cosas. Pero es un proceso que lleva tiempo y también tienes que decidir. O sea, yo siento que hay como una decisión también en ello, en empeñarse, porque también uno puede terminar
metido en ese limbo, ¿no? Claro. De desconexión contigo. Sí, yo cada vez allá me siento un poco menos extranjera, pero siempre Sí. me preguntan de dónde soy. ¿De dónde sos? Che, querida, pero tienes que aprender, ¿no? No, bueno, y hay gente que se mimetiza, pero Es difícil, ¿no? de hecho, acá mi compañero, yo lo veo siempre allá en Buenos Aires, nosotros somos de allá, de acá y de allá. Te quería preguntar, ¿qué pondrías de relieve de la poesía argentina? Porque yo he visto muchas experiencias tuyas allí y no sé qué rescatarías, qué dirías brevemente si te tocara resumir tu experiencia en relación con la poesía argentina. Bueno, ¿Cómo lo ves? sí, o sea, a la poesía argentina sobre todo la leo a través de los jóvenes poetas a los que acompaño en los talleres que están leyendo poesía argentina, porque son una poesía que se está escribiendo en su generación. Y es una lectura a través de ellos en realidad. Yo tenía como unas referencias de escritura argentina cuando yo iba y de visita, compraba muchos libros. Y hay poetas que para mí son indispensables en este momento. No sé, Irene Cruz, por ejemplo, una poeta argentina que a mí me marcó así. Y luego reconocí allá y empecé como a entender su genealogía, sus irrigaciones, de dónde venían. Es como distinto estar y entender de dónde vienen las ramas, los troncos, de dónde se unen estos poetas. Pero la poesía argentina sigue siendo un enigma para mí. Siento sí, porque siento que hay un lenguaje distinto. Yo creo que yo atiendo más a otra tradición y creo que estoy más conectada con los poetas venezolanos también todavía, y creo que voy a seguir, yo no sé, voy a seguir en este lugar, pero bueno, compro poesía, ¿no? Soy una consumidora para saber qué se está escribiendo. Hay unas cosas que me gustan, otras que no. Reconozco algunas tendencias, pero es lo que podría decir, ¿no? Que la veo todavía como una poeta venezolana que lee poesía argentina, justamente. Que no es interesante eso, no es que me lo pregunta, pero estoy más pendiente de la poesía que se escribe aquí que de la poesía que se escribe allá. No estoy seguro de que los argentinos te perciban así, fíjate tú. No estoy seguro. Te tratan con muchísima cercanía. Bueno, yo he estado en lecturas y cosas de poesía argentina y... Pero también hay mucha poesía, o sea, también me muevo en espacios donde somos muchos extranjeros escribiendo también. Somos como un sector de poetas que bueno, que algunos son colombianos, algunos son chilenos, algunos también estamos como en una periferia en relación a la poesía argentina. Lo que ellos te han preguntado tiene un poco que ver con lo que yo quería preguntarte, pero también tengo muy fresco un foro de la FILUC que me tocó moderar, que se llama Libros que Unen, y que era con Liliana Lara, que no pudo estar porque está en Israel, y curiosamente con Néstor Mendoza, que está en Cali, y con Feoce Santaella, que está en México. Ambos los nombraste tú hoy. Y fue interesantísimo, y yo les pregunté un poco qué sentían ellos que se habían llevado para allá, ¿no? Y por otro lado, qué se traían. Y en tu caso en particular lo pienso, tú hiciste una antología que se llama El Puente es la Palabra, lo hiciste con Kira Kariaki, sobre una antología de poesía venezolana de la diáspora, ¿no? Hecha además por una persona que está afuera y una que está adentro, ¿no?
coorganizas el Jamming Poético, que es un grupo que en este momento 3 están afuera y 2 estamos adentro. Anoche estábamos en el trolley viendo a las nuevas generaciones, de las cuales algunos están aquí. Entonces, tú estás pendientísima y siempre lo comentamos de todo lo que está pasando aquí, pero también de todo lo que está pasando, o sea, tú estás enterada de todo, una cosa impresionante, ¿no? Tanto la historia como la intrahistoria, ¿no? Es muy, muy divertido hablar con el Renoir, uno se entera de todo lo que no cree que se entera. Sí, un minarete. Entonces, le preguntas un poco eso, ¿cómo ves ese puente? ¿Y qué sientes tú? Tú hablaste me llama la atención, ¿no? Con los semiautomáticos, hablaste del surrealismo que no te llamaba la atención, el psicoanálisis, o sea, de alguna manera eso se ha permeado, ¿no? Se ha metido en tu poesía, en tu escritura. ¿Qué más se ha metido y qué sientes tú que has metido tú allá? Un poco, el puente. Sí, acá preguntar. No sé, yo creo, o sea, yo nunca pensé que iba a estar escribiendo cosas de la migración. Me di cuenta que sí, que estaba escribiendo poesía que tiene que ver con el tránsito, justamente con el puente. No sé. Lo que sí siento que trato de leer lo que me interesa. Y no sé, ahorita estoy leyendo, por ejemplo, fervorosamente a una poeta brasileña que se llama Marilia García, que vamos a decir que es ahora mi poeta de cabecera, ¿no? Que es una poeta que incorpora la traducción dentro del fenómeno de la escritura, ¿no? Dentro de su propia escritura y la noción del tiempo y lo que está pasando mientras se está leyendo, mientras se está traduciendo, mientras se está leyendo ese poema, se está representando como... Bueno, y es una poesía que en otro momento a lo mejor no me hubiera llamado la atención, pero en este momento por algún modo, de alguna forma me resulta interesante y sensible. Y bueno, ya casi que mis talleres tienen que ver mucho con Marilia García todo el tiempo. Y busco sus libros y voy, si se presenta allá, voy y la veo, la conocí, o sea, busqué, o sea, soy una fan. Una escritura bastante universal de ella, ¿no? Muy en otro ámbito. Se consigue en redes, o sea, los poemas de alguna manera tienen referencias a una traducción que ella hizo, que está en el blog tal, que entonces uno busca el blog y busca la traducción, y luego busca acá, o sea, es una poesía que justamente se interconecta con otro espacio. Bueno, yo creo que eso es lo que me está interesando en este momento. No tanto lo nacional así, aunque dije que era una poeta venezolana, que me interesa lo que está escribiendo acá, pero también me está interesando mucho lo que no tiene que ver con la nacionalidad, sino con una escritura en general y que además salta las barreras de los géneros y no sé, y se va hacia lo visual o hacia lo sonoro. Creo que sí, Pero si eso lo imprimes en los talleres, o sea aparte, o cómo es esa interacción tuya con los talleres, porque tienes venezolanos allá, y, o sea, que están allá, ¿no? No sé si también das con muchachos argentinos, no sé. Sí, bueno, y ha sido distinto, pues he pedido como y les metes, o sea, lees con ellos de todo. Sí, pero generalmente creo que yo busco conectar con el interés de cada uno. Okay. O sea, ahorita tengo por una alumna que es venezolana, pero tengo mucho tiempo allá, y yo la veo muy conectada con algo muy, no sé, espiritual, y hemos estado leyendo a Carmen Verde, y veo que hace mucha resonancia con las cosas que a él le interesan. O sea, mis referentes siempre son la poesía que yo conozco, pues, pero siempre les encuentro un lugar donde meterse. Claro, pero eso está haciendo el eso puente. es, Está llevando a la poesía venezolana para allá. Claro. Eso es hacer el puente, Sí, claro. sí, Llevar sí. la antorcha.
Sí, sí. Lo que hablábamos antes de que Y bueno, Ricardo Suárez, por ejemplo, que es un chico que ha estado en mis talleres mucho tiempo, es un estudioso de la obra de Igor Barreto, pero yo sé que Ricardo empezó a leer por mí. Ricardo está haciendo ahorita tesis en la universidad sobre la obra de Igor y ha presentado muchos trabajos, además en la universidad, súper interesantes. La universidad de allá, la Universidad Católica. Bueno, ya. Por favor. también dos. Ok.